Con este ejemplo vamos a ver cómo podemos incluir en una fórmula con varias condiciones al mismo tiempo. Si te fijas, la tabla de comisiones que tenemos en la parte inferior nos dice que en función de las ventas conseguidas tenemos distintos tramos. Pues hasta 15.000 pues el vendedor tendría un bonus de un 3% y además se llevaría una comisión del 10%. Hasta 30.000 esos límites cambian, serían del 4 y del 11 respectivamente, y por último con más de 30.000 pues se ascenderían pues a un 5% y a un 12% de bonus y comisión respectivamente. Para hacer este tipo de cálculo se utiliza la función sí, pero como tenemos más de una condición vamos a tener que utilizar funciones sí anidadas unas dentro de otras. Vamos a empezar con el bonus. Para eso nos colocamos en la casilla correspondiente y vamos a utilizar el asistente de funciones. Buscamos la función sí alfabéticamente y lo que vamos a tener que hacer con ella es lo primero ordenar cómo vamos a establecer las condiciones y luego dentro de cada una de estas funciones vamos a tener que volver a incorporar otra función. Fijaros que tenemos disponible un botón f de x para ello. Entonces el primer caso es, la primera decisión es decidir cómo vamos a recorrer la hoja, de arriba abajo o de abajo arriba. Las condiciones hay que plantearlas de forma ordenada. Entonces vamos a empezar por la menor de ellas. Lo que nosotros queremos saber es si las ventas llegan a los distintos límites, a 15, a 30.000, y solamente tendremos que hacer la comparación. Pues la prueba lógica será si las ventas de la primera persona si son menores o iguales de la celda de referencia, los 15.000, siempre con referencias absolutas para que cuando copiemos la fórmula a otras hojas, a otras celdas, nos mantenga la referencia correcta. Si esto es verdadero, ya sabemos cuál es la comisión que tenemos que aplicar o el bonus en este caso. Si es verdadero, vamos a aplicar un 3%. Y si es falso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si las ventas no son menores que 15.000, pueden estar entre 15 y 30.000 o pueden ser ya mayores de 30.000. Para eso necesitamos una segunda condición y es lo que vamos a plantear en el valor sí falso. Si es falso, vamos a utilizar otra función sí. Podríamos escribirla directamente si conocemos la estructura, pero vamos a volver a utilizar el asistente de funciones y este botón de f de x que nos aparece aquí junto al parámetro. Si pulsamos ahí, volvemos a entrar en la ventana de inicio del asistente de funciones para volver a localizar la función sí, que es la que nos interesa. Y vamos a continuar con la segunda condición. Vamos a asumir que la primera no se cumple, por eso hemos entrado por la parte del falso, y vamos a introducir la segunda comparación, la segunda línea. En la segunda línea vamos a decidir si el bonus es de un 4% porque las ventas sean menores de 30.000. Bueno, pues esa es la prueba que tenemos que incluir aquí. Si las ventas de esa primera persona son menores o iguales que el valor de referencia de la fórmula que voy a utilizar ahora, que en este caso es la segunda de la lista. Si esto es cierto, ya sé cuál es el bonus que quiero aplicar, el 4%. Recuerda siempre referencias absolutas para hacer referencia a este rango de datos, a la tabla de comisiones. ¿Y qué ocurre si el valor es falso? No es un 3, no es un 4%, no haría falta hacer una última comprobación o añadir una tercera función sí. Directamente si es un 3 o es un 4 ya sabemos que va a ser un 5, así que podemos cerrar la serie con el valor último. Si te fijas, hemos estado escribiendo esta segunda parte de la función sí, la segunda función sí anidada. Si ahora le damos a aceptar, tendremos la función completa que me indicará qué tanto por ciento le corresponde a esta persona en función de sus ventas. Vemos que nos dice que es un 4% correctamente porque estamos considerando que estos están incluidos dentro del límite. Y si arrastramos la fórmula del resto de la tabla podemos comprobarlo.
por ejemplo, esa persona que tiene 14.000 euros en ventas le corresponde un 3 porque no llega, o las personas que están por encima de los 30.000 les corresponde un 5. Si en lugar del porcentaje queremos que nos aparezca la cantidad, no tenemos más que multiplicarlo por la celda que contiene el valor original para que nos haga el cálculo de la cantidad directamente en una sola operación. Podríamos repartirlo, si no, también en dos columnas. Ahora es tu turno. ¿Cómo sería la misma operación, pero en lugar de sobre los bonus, sobre la comisión? Si quieres, pausa un momento el vídeo y trata de resolverlo. Bueno, como hemos hecho antes, lo único que tendríamos que hacer es colocarnos en la celda, abrir el asistente para funciones y vamos a utilizar la función sí. Si vamos a las últimas usadas, por ejemplo, como lo hemos empleado ya antes, la veréis más rápidamente y no tenemos que explorar y recorrer toda la lista de funciones. Podemos encontrar aquí la función sí. Vamos a ir a la primera. La prueba lógica es que las ventas sean menores o iguales que el importe de ventas es el mismo. Lo que cambia en este caso es la celda que vamos a utilizar para el porcentaje. En este caso va a ser la del 10%. Y si es falso, una segunda condición, pues otra vez la función sí. Y tenemos que hacer la segunda comprobación. Si las ventas son menores que el valor de referencia del segundo tramo. Si esto se cumple, aplicaremos la segunda comisión, el segundo porcentaje. Y si no se cumple, directamente ya el de la tercera fila. Fíjate que siempre nos van a aparecer una función anidada menos, una función sí menos del número de opciones que tenemos. En este caso, si tenemos 3 opciones, con 2 funciones anidadas es suficiente porque la tercera no resuelve ya los 2 últimos casos. Si está completa, pulsamos en aceptar y, bueno, para comprobarlo, antes de completar la fórmula, podemos ver cómo nos va aplicando el 10 o el 11 o el 12 en función de las cantidades, y lo hace correctamente según como hemos ido definiendo los tramos. Esto lo podemos calcular directamente el valor en lugar del porcentaje, y de esta manera ya tenemos en las tablas toda la información para completar el resto de las columnas. La remuneración sería, bueno, pues cuánto va a cobrar el vendedor en función de las ventas realizadas, y las ventas netas simplemente, bueno, pues cuánto le quedaría a la empresa después de haber descontado las comisiones que le corresponden a los vendedores. De esta manera, de una forma rápida, podemos completar los datos. Entonces, importante para utilizar funciones y anidadas tener ordenados los tramos en una tabla separada, en un rango de datos, y necesitaremos ir aplicando la función de forma ordenada, de arriba abajo o de abajo arriba, también se puede hacer. Y recuerda que la última siempre ya nos va a marcar la decisión entre los dos últimos términos. Entonces necesitaremos una función sí menos del número de opciones que tenemos en nuestra tabla.